privilegio de contar con la participación de la doctora Irma Heréndira Sandoval Ballesteros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias al señor presentador por su gentil recibimiento. Me da muchísimo gusto estar aquí esta mañana con ustedes en este importante evento, el 35º Encuentro Nacional de Auditores Internos, uno de los eventos más prototípicos de la rendición de cuentas, de la mejora continua, de la profesionalización de nuestras tareas tan importantes para el país. Quiero agradecer con mucha genuinidad al auditor Juan Manuel Portal por la honrosa invitación. Estoy muy agradecida con él y además por ser él una de las figuras emblemáticas precisamente de esta nueva institucionalidad en la auditoría en nuestra patria y desde luego una figura destacadísima en términos de su valor cívico, de su valentía. Muchas gracias. Querido colega, es un honor reunirme con todos ustedes, los colegas de la función pública. Entiendo también que por la generosa intermediación del señor auditor hay muchísimos invitados y colegas de esta nueva Secretaría de la Función Pública y también les agradezco el que hayan acudido para hacer estas nuevas redes con los otros auditores, con los otros profesionistas de la rendición de cuentas. Estoy muy contenta porque preparamos una presentación para esta ocasión sobre cuál es la transformación que estamos proponiendo y que estamos realizando en la Secretaría de la Función Pública. Comienzo con el punto de partida de la paradoja de que al finalizar el anterior gobierno, la anterior administración, mientras México como nación iba cayendo en los índices de percepción internacional de la corrupción, paradójicamente los últimos dos presidentes, el presidente Felipe Calderón, asimismo como el presidente Peña Nieto, intentaron desaparecer la Secretaría de la Función Pública. Como ustedes recuerdan, en 2009 el presidente Felipe Calderón propuso la franca desaparición de esta secretaría para integrar una mínima parte de las muy amplias funciones del amplio espectro que tiene encomendada la Secretaría de la Función Pública. Solamente una pequeña parte de estas eran salvadas, pero integradas a la oficina de la Presidencia de la República. Afortunadamente esta propuesta no obtuvo la aprobación, el aval del Congreso y no se concretó la desaparición de la Secretaría de la Función Pública. En 2013, el sexenio siguiente, con el presidente Enrique Peña Nieto, se decretó la desaparición de la Secretaría de la Función Pública en la Ley Orgánica y por años esta secretaría estuvo encapsulada y pendiente de un transitorio, de un artículo transitorio. Entonces, como era de imaginarse, pues no se le dio la importancia al combate a la corrupción ni a la necesidad de tener un gobierno profesional, honesto y ordenado, nos parecía, y precisamente ello es lo que tomó en cuenta el presidente de la República actual, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, para presentar en su reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal un renacimiento de la función pública, un relanzamiento con mucha más claridad para las funciones de nuestra administración, precisamente porque todo lo que tenemos encomendado por ley en la función pública representa una de las agendas prioritarias
del gobierno actual, del gobierno de México. Incluso se ve reflejado hoy, esta mañana, en el presupuesto propuesto, al presupuesto de egresos de la Federación, en donde también nuestra Secretaría de la Función Pública tiene una asignación adicional, precisamente por las necesidades de control interno que la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Federal nos encomienda a esta dependencia. Entonces, en una frase, lo dijo muy categóricamente el presidente de la República en su pasado mensaje con motivo de su presentación de su informe el 1 de septiembre, el objetivo de la Cuarta Transformación es combatir la corrupción y la impunidad, así se señaló. La función pública, pues, se ha vuelto un actor clave para avanzar en la agenda del desarrollo, en la agenda del gobierno, en la agenda del combate a la impunidad y a la corrupción, y precisamente esto tiene que ver porque se busca instaurar una administración pública austera, en primer lugar, profesional, honesta y efectiva. En la función pública somos también los principales promotores de la austeridad republicana, somos los principales promotores de algunos de los signos distintivos de este nuevo gobierno, como son evidentemente la reconfiguración de los gastos para concentrarse en la inversión pública, y precisamente por ello es que nuestra austeridad es una austeridad con adjetivos, es una austeridad republicana en contraposición precisamente a el tema ahí está, el tema que estábamos acostumbrados a vincular en el imaginario social con la austeridad. Nuestra austeridad no es una austeridad que el presidente ha llamado como neoliberal, al contrario, la austeridad republicana está comprometida con no permitir mayores recortes a las cuestiones fundamentales, y la función pública es una de las instituciones, de las dependencias más emblemáticas para vigilar que no se mermen los recortes, no se concreten recortes que mermen los derechos fundamentales de los ciudadanos. La austeridad republicana, por lo tanto, ya les decía, es distinta a la austeridad neoliberal de los recortes, y se concentra más en un mayor influjo de inversión pública, en un mayor compromiso con el personal. Nuestra austeridad, la austeridad republicana, reduce los gastos onerosos, los lujos, y eleva el gasto sustantivo, eleva el gasto en infraestructura, eleva el gasto en salud, en educación y en bienestar. La importancia hoy de la función pública se ha visto reflejada precisamente en los cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que ya les mencionaba, nos encomienda ahora como los centralizadores de todas las funciones de control interno. Se ha fortalecido la capacidad de control interno del gobierno en esta nueva secretaría, y como saben, hoy la función pública es responsable de la vigilancia y el control interno de prácticamente todas las dependencias de la Administración Pública Federal, a través de nuestros 211 órganos internos de control, más dos unidades muy relevantes, las dos unidades de responsabilidades de las empresas productivas del Estado, que se encuentran desde luego en Pemex y en CFE. Estos órganos, estos 213 órganos de control, 211 OICs y dos unidades de responsabilidades, dependían previamente de cada una de las dependencias donde operaban, creando lo que todos sabemos que fue el conflicto de interés entre el auditor y el auditado. Se supone que la función pública de todos modos determinaba quién iba a ser quien encabezara estos órganos internos de control, pero precisamente porque presupuestalmente dependían de las titularidades de los titulares de las dependencias, aplicaba la vieja
dicho del que paga manda, y este conflicto de interés mermaba las capacidades verdaderas de control. Hoy todos los OICs pasan a depender presupuestalmente de la función pública, no solamente jerárquicamente, sino también organizacionalmente y ya decía presupuestalmente, y estamos en este proceso. El personal está siendo transferido a nuestra Secretaría para fortalecer esta mayor independencia para vigilar el cumplimiento de la ley en nuestra administración, en nuestro gobierno. Para agosto de este año ya contamos con la transferencia de la mayor parte de las secretarías de Estado y estamos por concluir otras dependencias muy relevantes para dar cumplimiento a lo que está escrito en nuestra ley orgánica de la Administración Pública Federal. Adicionalmente a los cambios en la administración pública, se refrendaron también la participación de nuestra dependencia de la Secretaría de la Función Pública en un nuevo esquema de contrataciones que, como ustedes saben, también tiene que ver con esta lógica de generar ahorros, de comprometernos con la austeridad. Y por ello es que, si bien Hacienda será la responsable ejecutora de las compras gubernamentales y de los sistemas vinculados a esta ejecución de las compras, la función pública también se fortalece y renace fortalecida para brindar asesoría normativa con carácter preventivo y, sobre todo, ir acompañando la fiscalización de esta ejecución de las compras para auditar, para estar presentes en las políticas de control interno, de vigilancia, de inspección y de revisión constante y de revisión acompañante, auspiciadora de las contrataciones públicas. En otras palabras, la Secretaría de la Función Pública no ve mermada su mayor compromiso con la fiscalización en términos de las compras. Conserva las facultades de control, de vigilancia, de inspección intactas en materias, ya digo, de asignación de contratos públicos y de adquisiciones. Precisamente por eso, en este contexto de fortaleza, que es el que trato a ustedes de expresar, es que conducir la agenda prioritaria del país es de la mayor relevancia para todos los que conformamos la Secretaría de la Función Pública. Tenemos ya un plan, bueno, lo echamos a andar y tenemos ya muy buenos resultados de un plan que ofrecimos desde el primer día de nuestra llegada a la Secretaría de la Función Pública, que tuvo desde el principio estos 5 ejes estratégicos que tienen ustedes enfrente y que sistematizan lo que he tratado de explicar hasta este momento. Austeridad republicana, participación de la ciudadanía, darle más presencia a la voz ciudadana, profesionalización, que este es uno de los ejercicios más emblemáticos de la profesionalización de nuestras tareas, el poner al servicio tanto de la sociedad como de los auditores y de todos los involucrados las tecnologías, y eso significa la democratización de las tecnologías. Y muy relevante, hemos tenido logros muy importantes en el tema de la protección, de la denuncia y de los llamados alertadores internos de la corrupción. Nosotros tradujimos así el término inglés de los whistleblowers, que además era un compromiso de este Estado, darle ya una operacionalización a nuestros compromisos estatales de tener programas, leyes, instituciones de auspicio de los llamados whistleblowers. Y los whistleblowers, como saben también, tienen una traducción automática muy peyorativa, los soplones. No se trata de tener soplones, sino de, en base a estos 5 ejes que tienen ustedes enfrente, es decir, darle más voz a la ciudadanía y ofrecerle más garantías a quienes coadyuven con el combate a la corrupción, tener alertadores internos de la corrupción. Entonces, de manera transversal a estos cinco ejes y objetivos,
y en congruencia con estas nuevas atribuciones que tenemos en la función pública, es que hemos fortalecido los sistemas de control interno y de evaluación de la gestión gubernamental. Nuestro objetivo es preventivo, es disuasivo, nuestro objetivo es actuar antes de que el niño se hunda en el pozo, como se dice, y evitar actos irregulares que puedan desembocar corrupción. Tenemos que tener muy claro que nuestro desafío central y principal es el combate de la corrupción. Realizamos también un diagnóstico profundo de lo que ocurría en los órganos internos de control y revisamos los informes de control interno de más de 262 instituciones de la Administración Pública Federal que reflejaban un nivel de cumplimiento de casi 80% de las normas generales. Entonces también ahí nos dimos cuenta de la paradoja de paradojas, un gran nivel de cumplimiento en términos porcentuales, sin embargo también paradójicamente carencias importantísimas que fuimos identificando. Nos dimos cuenta de que los operadores del control interno trabajaban de manera burocrática, de manera inercial y también con ciertas carencias profesionales inclusive para identificar y para administrar los riesgos institucionales. De esta manera nos pareció que era muy importante ocuparnos de profesionalizar y de tener una visión diferente, un diagnóstico y una visión diferente, porque muchas veces los controladores, los contralores se ocupaban de actos irrelevantes, orientados simplemente a la actualización de manuales, al levantamiento de encuestas francamente estériles en muchos casos, o eventos de capacitación, pero que no tenían la relevancia, por ejemplo, de este evento, no tenían, digamos, ese vínculo necesario que la capacitación debe tener a el enfoque de resultados de los procesos sustantivos. Entonces, estas carencias, tanto en profesionalización como en los procesos de gestión, como en la norma misma, es decir, los manuales más orientados al cumplimiento del control, al cumplimiento de los objetivos, es lo que decidimos resolver con este tema del fortalecimiento del control interno. En términos del fortalecimiento de nuestros nuevos órganos internos de control, y digo nuevos porque, como ustedes saben, la mayor parte de los órganos internos de control están siendo transformados tanto en términos estructurales con las leyes en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, como en términos también subjetivos, porque se han transformado mucho las estructuras, las personas que conducen hoy estos órganos internos de control. Este fortalecimiento del control interno a partir de las debilidades que encontramos en la evaluación previa que les expresé, nos orientó a enfocarnos en 4 acciones que tienen ahí ustedes proyectadas y que tienen que ver con mejores estándares, mayor organización, mayor participación, un enfoque más sustantivo y desde luego un mejor enfoque en términos de los padrones de la información, un alcance más amplio de los padrones oportunos. Pues los estándares es clarísimo, nos hemos orientado a tener notas metodológicas, documentos de trabajo que sirvan inmediatamente a las visitas de control y a la planeación y a la conducción de las auditorías. La mejor o mayor organización tiene que ver con esta reestructura de los órganos internos de control que ya muchos de ustedes conocen. Los que están aquí representando a nuestros órganos internos de control han sido líderes en esta reestructuración de nuestros OICs. La participación ha tenido que ver evidentemente con esta convicción personal e institucional que le hemos dado en la función pública al rol de los ciudadanos y las ciudadanas, y también al hecho de que hemos promovido una participación más activa de nuestra Secretaría en los llamados COCODIS, en los llamados Comités de Control y Desempeño Institucional, en donde generalmente se había vuelto un asunto muy protocolario la participación de nuestra Secretaría,
y hoy tenemos en este tipo de comités, en estas reuniones, son mucho más fructíferas y nos hemos enfocado desde luego en los proyectos estratégicos de nuestra administración, del gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Evidentemente tenemos un enfoque sustantivo en donde estamos priorizando las auditorías de desempeño y desde luego padrones oportunos en donde hemos replanteado el diseño y la utilidad del llamado Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales. A la fecha se han elaborado ya estas 4 notas metodológicas que les decía en la beta de los mejores estándares. Estas notas metodológicas en donde ha participado de forma muy importante y emblemática uno de los más cercanos colaboradores del auditor portal, que es nuestro subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública, el maestro Roberto Salcedo. Nos han presentado notas metodológicas que tienen por objeto precisamente normar las actividades sustantivas de control interno para estandarizar la calidad de los actos de autoridad y que no haya esa heterogeneidad en términos de los resultados que presentan nuestros órganos internos de control. Las 4 notas metodológicas se han diseñado como una herramienta fundamental que uniforma este actuar y en particular tiene 2 elementos que a mí me gustaría compartir con ustedes. El primero es que nos enfatiza en auditorías de desempeño y evaluación de las políticas públicas versus una inercia legalista y contable que prevalecía en el pasado y evidentemente también una visión mucho más de interacción con los encargados de la fiscalización en terreno y con informes de auditoría que nos sirven continuamente para la toma de decisiones en la Secretaría de la Función Pública. Entonces, la primera nota, como ya les decía, establece criterios de importancia, pertinencia y factibilidad. La importancia es obviamente que nuestras auditorías sean lo suficientemente representativas. La pertinencia es que nos aporten los elementos necesarios para mejorar y no solamente estar en una visión coercitiva y de observación tras observación, sino corregir irregularidades y cerrarles el paso para que se vuelvan a presentar en el futuro estas ineficiencias u omisiones. Y la factibilidad evidentemente tiene que ver con las condiciones operativas, funcionales y documentales que nos van a permitir practicar la revisión. La segunda nota tiene que ver con una mejor estructura, una mejora en la determinación de los objetivos, los alcances, y ahí ha sido muy importante el tema de cómo vamos planeando nuestras auditorías, cómo vamos planeando los esquemas de auditoría con obviamente ese sustento adecuado en la revisión de estos elementos que la primera nota metodológica nos ofreció, es decir, los elementos de la pertinencia y la factibilidad. La tercera nota tiene que ver con este plus que le está dando la función pública a los auditores, a nuestros contralores hoy, que es que estamos versando más nuestras auditorías, estamos enfatizando más nuestras auditorías en el desempeño. Las auditorías de desempeño, como todos ustedes saben, constituyen un tipo de examinación, de revisión de resultados de la gestión gubernamental y de la atención a determinados problemas públicos. La auditoría de desempeño tiene, me parece, mucha más flexibilidad para la mejora porque es más sistemática, es interdisciplinaria, es organizada como debe de ser toda auditoría, pero además es propositiva, es comparativa y es también muy objetiva, porque el desempeño tiene que ser medido, tenemos que dar también resultados precisamente para caminar en la comparación y para tener elementos de mejora y de toma de decisiones tenemos que tener medidas, entonces es también muy objetiva y la importancia
radica precisamente en que esta nota, la tercera nota metodológica, aporta la nueva visión, aporta la nueva información para el diseño de las políticas públicas en temas de auditoría. La cuarta nota metodológica que tienen ahí ustedes plantea la evaluación de las políticas públicas bajo 4 objetivos. El objetivo del control o controlar, el objetivo de la rendición de cuentas o de la proactividad para informar a los ciudadanos, el objetivo de la presupuestación o digamos la mejora en la asignación de los recursos para ya no estar derrochando recursos ni humanos, mucho menos presupuestales o materiales en programas que no lo ameritan urgentemente. Tenemos que, precisamente como estamos con presupuestos un poco más mermados en términos del gasto de operación tradicional, tenemos que exigirnos a nosotros mismos mejores resultados en términos de la eficacia. Entonces, ya decía, es el control, la rendición de cuentas, la presupuestación y finalmente todo eso nos va a llevar a la mejora de la gestión pública en los resultados para el rediseño de lo que sería la superestructura jurídica, la estructura institucional y los procesos de actividades de prácticas cotidianas en nuestro sector público. Esta mayor organización nos ha permitido pues un fortalecimiento de la coordinación en los órganos de vigilancia, en los órganos internos de control, para alinear objetivos y para establecer como prioridad el combate de la impunidad y de la corrupción, como lo ha dicho en sus palabras el presidente de la República en su último informe de gobierno, en su reciente informe de gobierno, su primero. Se reorganizaron también los llamados comisariatos y los órganos internos de control para hacerlos más compactos, más eficaces, menos onerosos y también más cercanos a la ciudadanía. Estos comisariatos, la ciudadanía no sabía para qué servían y hoy los comisarios tienen la instrucción directa de su servidora, evidentemente en cumplimiento de los objetivos del presidente López Obrador, de estar en continua interacción con los ciudadanos. Por ejemplo, mientras antes las visitas anuales se daban cubrían alrededor de simplemente un 30% de los órganos internos de control, este año estamos llegando a nuestra meta de al menos alcanzar el 80% de cobertura con las visitadurías. Hemos también formulado un protocolo de visitas de control para saber qué se tiene que hacer en cada una de estas visitas a los órganos internos de control, para revisar el estado que guarda el sistema de control interno en los procesos de programas, en todas las unidades administrativas y, ya les decía, con especial atención queremos priorizar la vigilancia de las compras públicas, es decir, el ejecutor centralizador, que es la Oficialía Mayor de Hacienda y Crédito Público, ha sido muy coadyuvante, ha estado muy abierta a la posibilidad de que nuestros órganos internos de control y la Secretaría de la Función Pública tenga esta participación más activa. Esta participación más activa también se ha visto reflejada en un mejor control. Durante 2019 asistimos a casi una centena de sesiones de los llamados COCODIS y ya les decía, en contra de esta participación mucho más protocolaria y como un contralor simplemente de legalidad, nosotros hemos promovido una atención más proactiva de nuestros representantes en los COCODIS, de nuestros coordinadores en los llamados comités de control y desempeño, para vigilar que sí se atienda el hecho de estos 5 ejes rectores que son los transversales a todas y cada una de nuestros proyectos y nuestros programas que hemos establecido en la Secretaría para el relanzamiento de la misma. Se han también solicitado a los operadores de los procesos y los programas identificar riesgos que limiten el cumplimiento de sus objetivos y de sus metas y precisamente trabajar en forma conjunta desde los representantes de función pública y los ejecutores de los proyectos las políticas concretas que nos puedan ayudar a cerrarle
el paso a la ilegalidad y a los actos francos de corrupción. Pero no solo estamos participando más activamente en los COCODI, sino también incorporamos como parte de este programa anual de fiscalización de 2019 2 visitas de control a cada uno de los 25 proyectos o programas estratégicos del gobierno federal, que también todos ustedes conocen y que han sido pues, muy importantes para la información que se le ha ido acercando al señor presidente de la República para ir ajustando los objetivos y que fue muy útil. De hecho, estas visitas a los 25 programas y proyectos estratégicos fueron de la mayor relevancia para el trabajo de reestructuración del presupuesto en este año. Al final de este año estamos proyectando que ya se hayan ejecutado además 50 visitas de control a los programas estratégicos. De manera especial y por instrucciones también del señor presidente de la República, hemos dado seguimiento a 4 obras emblemáticas de su administración. Estas obras son de todos conocidas y tienen que ver con la construcción del aeropuerto Santa Lucía, con el corredor transoceánico, con la refinería Dos Bocas y desde luego el emblemático Tren Maya, que empieza ya a dar pasos concretos en términos de las licitaciones que vienen en marcha. Este enfoque sustantivo se ha reflejado también en la incidencia que las auditorías de desempeño han arrojado. Estas auditorías de desempeño pues, son fundamentales, ya les decía, nosotros tenemos mucha fe, mucho compromiso y evidentemente mucha exigencia a nuestros auditores en el ejercicio de las auditorías de desempeño, porque nos parece que ellas ayudan a la creación de valor administrativo, de valor público, del plus que nos puede dar nuestra actividad típica de revisar, de comparar y de evaluar. Entonces, lo central ahí ha sido evidentemente tener una perspectiva de siempre estar auspiciando, protegiendo, vigilando y controlando el interés, que se priorice el interés público por sobre cualquier interés privado, por más legítimo que ese interés privado pueda ser, por más legal que ese interés privado pueda ser. Siempre se debe de proteger en primer lugar el interés público en un proyecto como el que representa el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Entonces, en ese programa anual de fiscalización de 2019 se privilegió la incorporación de auditorías al desempeño, las cuales tienen como objetivo la revisión de los elementos de la gestión gubernamental en la atención de problemas públicos y se privilegió también el coadyuvar a el mejoramiento de la calidad de los bienes y los servicios públicos, aportando un papel sustantivo en la determinación de los riesgos de ineficacia, de ineficiencia y también evidentemente aportando los elementos necesarios para el análisis del diseño de programas de gobierno. Al primer semestre de 2019 ya hemos concluido desde la Secretaría de la Función Pública casi 900 auditorías que representan un avance de más del 48% respecto de lo programado, hemos programado, como también fue público en su momento, lo hicimos público, 1.839 auditorías, un gran porcentaje de ellas fueron de desempeño, 40% de estas 1.839 auditorías fueron de desempeño y ya hay un compromiso de mi parte, tanto con el presidente como mis auditores tienen el compromiso con nosotros, de que ese 40% se va a volver un 50% el año entrante en términos de cubrir auditorías de desempeño. Y para 2020 tenemos planeado pues mejores resultados aún, vamos evidentemente con muy buen paso en este universo de fiscalización. Es un dato histórico, me parece que nunca antes las tareas fiscalizadoras en la Secretaría de la Función Pública se habían orientado verdaderamente a verificar la efectividad, la transparencia y la rendición de cuentas de forma tan efectiva como lo estamos haciendo en esta ocasión.
Asimismo, ha sido importante para este fortalecimiento del control interno la renovación, ya les decía, del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales. No había certeza de la información que teníamos en los padrones gubernamentales y nosotros hemos tratado de depurarlos, de transformarlos y de caminar hacia un nuevo estadio en la gestión de la información que nos tenemos que dar los ciudadanos a través de los programas, de los padrones oportunos. Entonces, a través de este sistema tan emblemático de la función pública que concentraba prácticamente todos los programas sociales, queremos tomar cartas en el asunto porque cuando llegamos a esta Secretaría de la Función Pública nos dimos cuenta que muchas veces esta información estaba muy deficientemente representada, muy deficitaria en términos incluso del rezago que presentaban los padrones. Había programas que tenían hasta 2 años de rezago en la incorporación de los participantes en estos padrones de beneficiarios, y por ello es que decidimos, ya les decía, renovarlo a profundidad para que se pueda incorporar información en tiempo real, que se pueda incorporar información oportuna y que podamos avanzar en que los padrones gubernamentales pasen de ser un repositorio de datos que además lamentablemente se abusó de ellos en el pasado, incluso hasta para fines electorales, para volverlos un instrumento efectivo en esa lógica de nuestra línea de acción transversal de la democratización de las tecnologías, de lo cual ya hemos dado resultados claros, por ejemplo con el portal Nómina Transparente, que también es información que se actualiza en tiempo real, quincena a quincena. Con este caso de los padrones oportunos, también queremos tener padrones transparentes que sean instrumentos democratizados, instrumentos efectivos y oportunos de control previo, de control preventivo, para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y las metas de todos los programas. No se puede, como dijo el presidente de la República, lucrar con las necesidades de los ciudadanos y sobre todo con las necesidades de los sectores menos favorecidos en nuestro país. Por ello es que estamos trabajando en un correcto ejercicio de la información en los padrones y en una vocación democratizada y de transparencia verdadera, contundente y concurrente. Entonces, la información, su revisión oportuna, su transparencia absoluta y permanente van a permitir también que se mejore la operación de los programas sociales para que se alcancen los objetivos. Todo esto tiene que ver pues con mejoras, fiscalización para lo importante, para lo sustantivo, y los sustantivos son las mejoras en el gobierno. Hasta 2018 mantuvimos al país, México se mantuvo al mismo tiempo como uno de los países, ya decía, con mayor corrupción, pero esta mayor corrupción se tradujo también en ser uno de los gobiernos más ricos e ineficientes del mundo. México ocupa todavía hoy de forma deshonrosa el lugar 27 de América en la percepción de la corrupción, de la percepción además internacional de la corrupción, de un total de 32, y a nivel mundial, es decir, no solamente en nuestro hemisferio, sino a nivel internacional, ocupamos el lugar 135 de un total de 180. Esto es un lugar deshonroso, no nos lo merecemos ni como ciudadanos, ni como nuevo gobierno, ni como latinoamericanos. Y precisamente el desempeño del sector público comparativamente fue el siguiente. Ocupamos, México, el lugar 121 de 137 en el índice de eficiencia en el gasto público según el FMI. Entonces, el Fondo Económico Mundial, perdón, no es el FMI. Esto es lo que tenemos que cambiar. Estas posiciones, ya les decía, que no merecemos, que son deshonrosas y que no tienen que ver con ni las capacidades ni los recursos geoestratégicos que México representa a nivel internacional.
Entonces, para contrarrestar la ineficacia gubernamental, que en palabras simples es el incumplimiento de los objetivos y de las metas de gobierno, la fiscalización de nuestra nueva Secretaría de la Función Pública va a ayudar a determinar si los programas de gobierno son los adecuados o si no son adecuados y tienen que ser sustituidos por otros programas que nos ayuden realmente a cumplir el objetivo. Es decir, no se trata de que un programa sea necesario. Ningún programa es necesario si no cumple los objetivos. Cumplir los objetivos, cumplir con las metas es lo necesario. Y porque sabemos que la simulación también fue corrupción, es que no vamos a permitir, y lo saben bien nuestros contralores en la función pública, que haya discordancia entre presupuesto y metas de gobierno. No vamos a permitir desarmonización entre lo que se establece en una norma, en el papel, y lo programático, lo que también estamos obligados a cumplir. El resultado es que nuestra fiscalización actual, la fiscalización de la nueva función pública, está orientada al cumplimiento sobre todo de los objetivos y de las metas que nos hemos impuesto como gobierno. En ese camino del cumplimiento de metas verdaderas es que estamos coadyuvando, estamos garantizando, estamos comprometiéndonos sobre todo con uno de los derechos fundamentales de esta nueva generación, que es el derecho de tener una buena administración pública en el mundo y evidentemente en nuestro país. En la función pública entendemos la fiscalización como un instrumento de mejora, como un camino hacia la administración pública honesta, y estos 5 principios que tienen ustedes ahí enfrente son con los que nos hemos comprometido y a través de los cuales hemos ido avanzando en nuestros resultados. Estamos seguros de que la voluntad de la ciudadanía para exigirnos más y mejor nos va a llevar a que estos objetivos, estos compromisos se hagan realidad y nos hagan honrar nuestro derecho fundamental a tener una buena administración, en el cual el trabajo de todos ustedes, señores contralores, fiscalizadores, es fundamental. Les agradezco mucho. Muchas gracias. La verdad que nos sentimos muy halagados como profesión el tener a una invitada como usted con un gran desafío y un gran compromiso de cara a la nación y de cara a los auditores internos aquí reunidos y representados también. Muchas gracias. Es tiempo de, si nos hace el favor, señores, responder algunas preguntas, si son tan amables, para que la señora secretaria pueda verlas. Dice, bueno, en primer lugar la felicitan. ¿Qué avances se llevan en materia del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización? Recordaba cuando llegué a este recinto que aquí fue mi primer evento como secretaria de la Función Pública, a un encuentro en donde se nos presentó la política anticorrupción que el Sistema Nacional Anticorrupción generó muy al principio para sus trabajos de generación de esta política nacional anticorrupción, y vinimos con muy buena voluntad, muy agradecidos y a dialogar con ellos. Esto se ha traducido en también una constante interacción con los miembros del Sistema Nacional Anticorrupción. Hoy ya tenemos, por fortuna, muy consolidado ese sistema con la incorporación de la fiscal anticorrupción, la doctora Luz Mijangos, y muy próximamente estamos por anunciar ya los nuevos formatos de rendición de las declaraciones patrimoniales y de intereses, que seguramente empezarán a operar a partir del próximo año. Entonces estamos pues con muy buenos resultados al respecto de este nuevo enfoque de coordinación. Pero creo que la función pública ha sido
muy importante para no dejar que esa apuesta por la coordinación de la fiscalización se merme. De hecho, yo creo que también el actual presupuesto de egresos de la Federación representa muy claramente la convicción del gobierno actual de no dejar que las entidades de combate a la corrupción, empezando desde luego por la función pública en términos del control interno, pero también la Auditoría Superior de la Federación con el control externo desde el Poder Legislativo y la misma Fiscalía Anticorrupción, los órganos de transparencia, no vean mermados sus presupuestos y por el contrario, tener más recursos asignados para esas tareas. Señora, la siguiente pregunta es: ¿qué rol van a jugar los órganos internos de control en la lucha contra la corrupción? ¿Cómo no me lo puedo, por favor? ¿Cómo se garantizará su efectividad y autonomía? Los órganos internos de control. Bueno, ya les decía, yo creo que la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal es muy clara. Ahora ya no es nada más la dependencia orgánica, sino la dependencia presupuestal, y sobre todo esa dependencia presupuestal pues fortalece su actuación de independencia técnica y de gestión, es decir, estos órganos internos de control van a tener verdaderas herramientas y elementos para su actuación sin estar pidiendo sus presupuestos y sus recursos a los titulares de las dependencias que tienen que ser auditadas y controladas por ellos mismos. Entonces eso es fundamental, las reformas a la ley orgánica. Las reformas a la ley orgánica en tanto que nos transfieren los recursos de los OICs, como en tanto que también nos dejan intactas nuestras facultades de incidencia en la fiscalización y el control de todo lo que tiene que ver con las compras públicas y las asignaciones de contratos y de la vigilancia del presupuesto. Entonces, eso nos va a ayudar mucho en nuestros órganos internos de control. Y también hemos, en los cambios, en los recambios que hemos estado haciendo en los órganos internos de control, hemos priorizado mucho una perspectiva multidisciplinaria. Y precisamente porque estamos comprometidos con una evaluación de desempeño, es que queremos poner gente que sepa del tema en cada uno de los órganos internos de control. No es nada más poner un abogado que sepa de normas o un contador que sepa de cuentas, sino un especialista que tenga una visión multidisciplinaria y que sepa hacer una evaluación de cumplimiento de objetivos, de desempeños, de resultados. Muchas gracias, señora. Una pregunta, hay dos preguntas más. ¿Cómo se asegura la Secretaría de la Función Pública de que la estrategia de austeridad no está afectando a los ciudadanos? Y cita como ejemplo la falta de medicamentos, aparatos especializados, etcétera, etcétera. Sí, la austeridad republicana no tiene que ver para nada con cuestiones sustantivas, es un asunto de frenar los gastos operativos, los gastos suntuarios y sobre todo los honorarios excesivos. Entonces no tiene que ver en lo absoluto con cuestiones sustantivas. Hoy, como ustedes saben, tenemos pues un memorándum que nos norma a todos los miembros de la Administración Pública Federal, pero ya caminamos, y eso es una cuestión normativa de primera, ya caminamos rumbo a la generación de la Ley Federal de Austeridad Republicana de Estado, que fue aprobada el 30 de abril en la Cámara de Diputados y después fue refrendada en su aprobación por todas las fuerzas políticas en la Cámara de Senadores el 2 de julio y que ahora simplemente está en un proceso legislativo para ser refrendada en el ciclo legislativo en la Cámara de Origen. Entonces muy probablemente será una de las leyes que sean aprobadas en el actual periodo ordinario de sesiones. Y esta Ley Federal de Austeridad Republicana de Estado, que es lo que quiero subrayar para esta pregunta, tiene en su artículo 8º, si mal no recuerdo, o 9º, es el 8 o el 9, tiene una prohibición y prohíbe recortes al gasto social, al gasto educativo, al gasto de salud y a los gastos que tienen que ver con los derechos fundamentales. Entonces, paradoja de paradojas, es una ley de austeridad que prohíbe recortes sociales. Por eso es que se llama Ley de Austeridad Republicana.
Muy bien, señora. La última pregunta, probablemente en su conferencia ya lo trató, pero alguien insiste y dice, ¿cuál es la estrategia actual para fortalecer el control interno y la administración de riesgos? Pues ya les decía, tener una actitud mucho más presente en los llamados comités de control interno y desempeño institucional, y evidentemente caminar rumbo al enfoque preventivo y de acompañamiento de todos los proyectos estratégicos, hacer de la fiscalización no un ejercicio nada más burocrático, administrativo o de control de cuentas, de dineros perdidos y encontrados o de cumplimiento de observaciones de forma inercial, sino sobre todo poner mucho énfasis en los temas que tienen que ver con las mejoras de la gestión, con la convicción de la transparencia y, por otro lado, tener el tema del desempeño. Las auditorías de desempeño van a ser cruciales para que el control interno dé resultados verdaderos. Muchas gracias. A nombre del Instituto Mexicano de Auditores Internos, le damos las gracias por su presencia. Gobierno de México.